Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje en el libro del profeta Amós. Amós. Los profetas menores no se llaman así porque su mensaje sea menor, simplemente porque el tamaño de su profecía ha sido un poco más corta que los 5 libros llamados los profetas mayores. Así que el tercer profeta menor, Oseas, Joel, Amós. Y vamos a leer el capítulo 7. Amós, capítulo 7. 3 visiones que recibió el profeta. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Voy a tratar de explicar. Va a ser más larga la explicación de la introducción que el mensaje, pero si uno no entiende bien de qué estamos hablando, es muy posible que no entienda el mensaje. Ustedes saben que todo el Antiguo Testamento está dedicado a contar la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios comenzó en Egipto. Los hijos de José se multiplicaron. 400 años después, Moisés liberó al pueblo de Egipto y lo trajo a la tierra de Palestina. Luego de 40 años de dar vueltas en el desierto, al fin entraron en Palestina y comenzaron a conquistar ese terreno. Pasado un tiempo que fue manejado por jueces, el pueblo pidió tener un rey, y Dios le dio un rey al pueblo, se llamaba Saúl. Hoy en un canal de cable estaban dando una película sobre Saúl y David. Luego de Saúl, el rey fue David, y luego de David, el rey fue Salomón. Así que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue conducido por estos 3 reyes muy famosos: Saúl, David y Salomón. Salomón, que le había pedido a Dios sabiduría, sin embargo, vivió un tiempo de alejamiento del Señor. Y aunque las fronteras del reino llegaron a lo máximo, el reino entró en una suerte de idolatría, de alejamiento del Señor, y Salomón, para poder sostener toda la estructura que había armado del reino, sus caballerizas,
sus barcos, su comercio, comenzó a cobrar más y más impuestos. ¿Le suena conocido esto? Cuando murió Salomón, por esta razón, una parte del pueblo reaccionó contra los reyes que siguieron y el reino se dividió en dos partes. Así que el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios, que había sido uno desde que salieron de Egipto, anduvieron por el desierto en la época de los jueces y en la época de estos tres reyes, se dividió en dos. Cuando ustedes leen, van a leer en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Reyes, de Crónicas y de Samuel, van a leer de dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. ¿Hasta aquí vamos bien? Así que el pueblo estaba dividido en dos reinos, no había una frontera muy definida, rara vez se pelearon entre ellos. Es bueno decir que los reyes de Judá fueron más estables, hasta se puede decir que tuvieron algunos buenos reyes. No así el caso del reino de Israel. La mayoría de sus reyes fueron reyes impíos. Así que Dios ve a estos pueblos, su pueblo, y ve el pecado que hay en estos pueblos. Y levanta profetas, levanta hombres para darle un mensaje a estos pueblos. Y este es el caso de Amós. Amós vivía al sur de Jerusalén. En realidad Amós vivía en el reino de Judá. Sin embargo, Dios lo levanta para llevar un mensaje al reino del norte, al reino de Israel. ¿Cuál era su ocupación? Miren, capítulo 1, dice que la ocupación era un pastor de ovejas. Vivía en la ciudad de Tecoa, una ciudad que está cerca de una zona pastoril, pero al poco tiempo, a los pocos kilómetros, comienza el desierto. Así que Amós era un pastor, aunque en el capítulo 7, versículo 14, dice él, hablando de sí mismo, que también no solo era un boyero, un pastor, sino también se dedicaba a recoger higos silvestres, una profesión un tanto extraña. Así que Amós es llamado desde el sur a ir a hablarle al reino del norte. Podemos mencionar muchísimas cosas sobre esto. El reino del sur era Usías, y el reino de Israel, el reino de Judá era Usías, y el reino del norte era Jeroboam II. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese momento? El reino del norte estaba teniendo un tiempo de florecimiento, le estaba yendo bien. Sus enemigos estaban teniendo problemas con otros enemigos, así que habían dejado de atacar al pueblo de Israel o al reino de Israel, e Israel pudo rearmar su ejército y redefinir mejor sus límites. Fue en la época de este rey, Jeroboam, que el reino llegó a tener casi la misma dimensión que tuvo en lo mejor de la época de Salomón. Así que era un tiempo de bonanza económica, bonanza política, y el pueblo, cuando le va todo bien, se olvida del Señor y comienza a vivir en la idolatría. El pueblo se vuelve arrogante en este periodo de prosperidad, y la arrogancia los lleva a la injusticia, a la codicia y a la explotación de los pobres. Así que Amós es levantado por Dios para ir al reino del norte de Israel a anunciar un mensaje. Así que el libro, todo el libro, es describir en primer lugar al Señor del universo, que está listo para juzgar a las naciones y especialmente juzgar el pecado de Israel, que es su pueblo. Mostrar las maneras, las formas, las tantas veces
que el pueblo de Israel olvidó el pacto que había contraído con Dios y denunciar su religión vacía de contenido, ritualista, y su arrogancia económica. Y también luego del juicio, siempre el profeta termina con un mensaje de esperanza. Así que llegamos, no sé si les pareció muy larga la introducción, pero llegamos a estas tres visiones. La primera es la visión de las langostas. Dios le muestra a Amós que va a mandar langostas sobre el sembradío de Israel. Y las langostas vienen y se comen, en la visión, se comen toda la cosecha y el pueblo queda sin alimento. Entonces, Amós ve el juicio de Dios y le dice: Señor, no lo hagas. Israel es un pueblo chiquito, Jacob es muy pequeño. ¿Qué va a pasar si se termina la cosecha? El pueblo va a morir. Y entonces el Señor le dice: bueno, está bien, me arrepiento, no lo voy a hacer. La segunda visión es la de una bola de fuego que sale del Mediterráneo, aunque en esta versión no se dice eso, sale del gran mar, se habla del mar Mediterráneo, que viene y consume a la tierra y destruye las ciudades y todo lo que en ella hay. Entonces Amós ve esta visión espectacular y dice: Señor, el pueblo tuyo es muy pequeño, no hagas esto, ten misericordia. Y por segunda vez, el Señor se arrepiente de lo que está haciendo y suspende el juicio. Y entonces llega a la visión de la que quiero hablar en esta noche. Miren qué introducción. La visión de la plomada. Una plomada de albañil. Exactamente esto. Esta es media trucha, porque este alambre puede marcar algún error. Miguel, hemos hecho cosas fuera de plomo con la plomada, Esta es una plomada. ¿Todos lo conocen? Una plomada de albañil. Ahora, el Señor le va a dar un mensaje a Amós mostrándole una plomada. Miren lo que dice. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y entonces le dijo: ¿qué ves, Amós? Y veo una plomada de albañil. Y aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Ahora, ¿qué hace la plomada? La plomada nos dice cuál es la vertical. Si nosotros pusiéramos la plomada en todas estas paredes, aún en las columnas, descubriríamos muchas diferencias, muchos errores. Y esta no la hicimos nosotros, ni se imagina las que hicimos nosotros, ¿no es cierto? Marca el error. La plomada se utiliza para construir una pared a plomo, vertical. La plomada es uno de los instrumentos de los albañiles más exactos. El otro instrumento que utilizan los chambones es el ojo. Ahí lo veo a Sergio dando un paso para atrás. Y Sergio, ¿cómo andamos? A ojo todo parece vertical. Pero poníamos la plomada, y había 2 centímetros de diferencia, 3 centímetros. Este es el mensaje. El Señor le dice a Amós: voy a poner una plomada al lado de mi pueblo Israel. No lo tolero más. Lo que está queriendo decir es que el pueblo se había desviado, había perdido tanto la perpendicular, que Dios tenía que juzgarlo y condenarlo. Ahora observen este detalle. En las 2 primeras visiones,
Amós intercedió: Señor, no lo hagas. Pero parece ser que Amós ve tan grande desviación, era tanta la maldad, el pecado del pueblo, que Amós se quedó callado. Ahora, ¿cuál era el pecado del pueblo? En el libro de Amós se nos dice, el primero de los pecados es el pecado de la idolatría. Dios le había dicho al pueblo, le había dicho en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, y lo vamos a leer, porque uno puede citar muchos pasajes y no leerlos, pero los 10 mandamientos sí debemos leerlos. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Una ley muy fuerte, un mandamiento contundente de Dios. ¿Y el pueblo de Israel qué había hecho? El pueblo de Israel se había juntado con los pueblos paganos, habían comenzado a casarse con los paganos y habían comenzado a traer a los dioses paganos. Y allí estaba en las ciudades que reemplazaban a Jerusalén, porque uno de los problemas de los pueblos del Reino del Norte era cómo hacer para que la gente no fuera 3 veces al año a Jerusalén. Pronto, rápidamente, los reyes construyeron ciudades, Betel, Berseba y Gilgal, lugares donde ellos podían desarrollar el culto que el pueblo de Judá desarrollaba en Jerusalén. Pero estos pueblos, estas ciudades, se comenzaron a llenar de ídolos, de estatuas. Y la gente se empezó a inclinar. ¿Ustedes pueden creer? El pueblo de Dios, el pueblo que tenía una historia de un Dios poderoso, que los había sacado de Egipto, ellos podían haber contado y seguramente lo deben haber hecho una y otra vez los milagros que Dios había hecho con el pueblo, y no solamente en el pasado, que había hecho en la época misma de ellos con el profeta Elías, el profeta Eliseo, milagros tras milagros de un Dios que no necesita que se le haga una imagen, que no quiere que se le haga ninguna clase de imagen. Y este pueblo de Israel empieza a levantar estatuas de Baal y de otros dioses, inclinándose ante ellos. Isaías capítulo 44, del 9 al 20. Allí Isaías ridiculiza lo que son las estatuas. Si usted alguna vez tiene un problema con alguien que se inclina o adora alguna imagen, léale Isaías 44, del 9 al 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás,
lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, como parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, no diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Así que, hermanos, la idolatría, el inclinarse ante cualquier tipo de imagen, es una afrenta a Dios, una violación al segundo de los mandamientos. Y es increíble como en nuestro país la idolatría sigue teniendo tanto auge. Y no estoy hablando simplemente de la idolatría popular, sino de las cosas que la gente inventa y le rinde culto. Es increíble ver en los programas de televisión la cantidad increíble de cosas que se ofrecen prometiendo respuestas. Ahora, lo increíble es que haya sucedido en el pueblo de Israel. Y Dios mandó a Amós, y Amós, dice el versículo 1 del capítulo 1, que fue y miró. ¿Qué impresión se habrá llevado un hombre de Dios, temeroso de los mandamientos de Dios, al ver en medio del pueblo de Dios estatuas? Viendo a los hijos de Israel arrodillados ante esas estatuas. Ahora, ¿qué es idolatría para nosotros? Estoy seguro que ninguno de nosotros se inclina ante una estatua. Descuento eso. Todo tipo de imagen es abominación a Dios. San Agustín decía que idolatría es adorar algo que debiera ser usado y usar algo que debiera ser adorado. No construimos panteones para colocar allí falsos dioses de piedra o de madera, pero vivimos bajo la presión de un mundo idolátrico, el materialismo, el amor al placer, la sensualidad, la adoración al yo, cuántas cosas. ¿Cuál es el objeto máximo de tu atención? ¿Dónde se va la mayoría de tu tiempo, tu mente? ¿En qué estamos gastando la mayoría de nuestros recursos? Si el Señor viniera con su plomada y midiera nuestra vida, podría ver que Él es el principio, el primero en todo. Cuando no es el primero, es que lo hemos reemplazado con algún ídolo. El trabajo, la familia, el deporte, el estudio, el placer. El Señor pone
su recta plomada al lado nuestro y nos mira y nos pregunta, como nos mencionaba Miguel hoy: ¿me amas? ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano? Amar a Dios con toda la mente, el corazón, el alma y las fuerzas. Cuando pasa la semana y miramos nuestros días, nuestros 7 días, si alguien pudiera grabarlos y lo pudiera resumir y sintetizar en un pequeño balance, y decir: tu atención, tu preocupación, tu mente estuvo dirigida a esto, a esto. ¿En qué lugar está Dios? Si no está en el primer lugar, es que hemos, como el pueblo de Israel, caído en alguna clase de idolatría. Y la idolatría nos consume a nosotros. Se cuenta una historia de la India de 4 hermanos que quisieron mostrar sus talentos. Así que fueron por el mundo a aprender alguna artesanía, a tener alguna virtud especial. Vino el primero y dijo: si me dan un hueso, yo soy capaz de ponerle carne alrededor. Vino el segundo y dice: si me dan el hueso con la carne, yo soy capaz de hacerle crecer la piel y el cabello. Y viene el tercero y dice: si me dan todo eso, yo soy capaz de hacerle crecer los miembros. Y vino el cuarto y dijo: si me dan todo eso, yo soy capaz de darle vida. Así que los 4 hermanos fueron a la jungla a buscar algún hueso para empezar a probar si realmente eran capaces de hacer todo eso. Y encontraron un hueso de león. Y el primero hizo el trabajo, le puso al hueso un poco de carne, el segundo le puso piel y melena, el tercero le puso miembros y el cuarto le dio vida. Se imagina toda la historia, ya saben cómo terminó. El león sacudió la melena y se los comió a los 4. La idolatría te termina consumiendo. Esteban decía una cosa interesante: no hay mejor banco que el banco de Dios. Cuando apostás tu vida a cualquier otra cosa, podés tener intereses cortos, rápidos, pero al poco tiempo perdiste todo el capital. El segundo pecado que el Señor juzga a través de Amós es el pecado de la inmoralidad. Miren a qué habían llegado el pueblo de Israel. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los mutilados beben en la casa, el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Ustedes saben que una de las razones por las cuales la gente iba al templo pagano era que los paganos tenían ritos para darle a la tierra, al ganado y a los hombres fertilidad. El problema de la fertilidad de la tierra era un problema capital en la economía de los pueblos. Hoy, si no tenemos una buena cosecha en la provincia de Buenos Aires, la traemos de la provincia de Santa Fe. Eso era imposible en aquella época. Si en la comarca no había una buena cosecha, había hambre.
Si el ganado no se reproducía, iba a pasar hambre el pueblo. Y si alguien no podía tener hijos, especialmente varones, no iba a haber quien lo cuidara en la ancianidad. Así que un problema serio era la fertilidad. Y los cultos paganos estaban llenos de ritos que le prometían al hombre fertilidad. Y uno de los ritos era que si el hombre tenía relaciones sexuales con las prostitutas del templo, del cielo el Dios le iba a mandar, como respuesta a la fertilidad del hombre, le iba a mandar fertilidad a la tierra. Así que miren, el ir al templo a tener relaciones sexuales con prostitutas o sacerdotisas, como quieran llamarle, era un acto de idolatría, era un acto ritual, un acto que mandaba la religión. Parece ser que el texto dice que el padre iba con el hijo y ambos tenían relaciones sexuales con la misma doncella, con la misma joven, dice. Allí en medio de los altares se tiraban, se revolcaban, bebiendo el vino de aquellos multados, de los pobres a los que habían castigado con sus intereses y con su codicia. Semejante escena es escalofriante. Pero la inmoralidad también se mete dentro de nuestra vida. Y estamos llenos de imágenes que llenan nuestra mente de tentación, de lujuria, de codicia. Es sorprendente que los mismos pecados que se ven en la calle se ven en la iglesia. Y cometemos y caemos en cosas que ofenden a Dios. Si el Señor trajera su plomada para medir tus pensamientos o quizá tus acciones, ¿saldrías aprobado? Y por último, el último pecado que Amós condena, entre otros, el último que voy a mencionar, es el de la injusticia. Capítulo 2. Ya hemos leído algo, pero miren lo que dice el versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Capítulo 4. Parece que las mujeres de Samaria, entiéndanme, en aquella época no existía la moda de ser flaca como ahora. Entonces, el profeta es muy duro con las mujeres de Samaria. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría insultar a una mujer diciendo que es una vaca de Basán. Pero eso es lo que hace el profeta. Oíd estas palabras, señoras que viven en Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas uno tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. El pueblo que prosperaba había caído en una gran injusticia social.
los ricos estaban explotando a los pobres, sin ningún tipo de misericordia, sin guardar las leyes que Dios había dicho, había dejado. Ni el 7º año, ni el jubileo. Es muy interesante que aunque el Señor anunció que cada 49 años debía haber un año de jubileo en donde se condonaban y perdonaban todas las deudas, no hay un solo registro en todo el Antiguo Testamento de que el jubileo haya sido aplicado. Dios estableció leyes para que los que estaban acumulando riquezas un día tuvieran que devolver la riqueza a los pobres, para que la gente que perdía sus terrenos, sus propiedades, por alguna sequía o por alguna situación que escapaba a sus posibilidades, pudiera volver a tener propiedad de estas tierras. Pero el pueblo de Israel se olvidó de todas las leyes de justicia social que Dios había mandado y explotaba a los pobres, les sacaba el vino. ¿Vieron en el capítulo 2? El vino de los multados se lo sacaba, lo vamos a beber nosotros. Y estas mujeres de los palacios de Samaria le decían a sus esposos: vayan y traigan toda la comida de los pobres, que nosotros la queremos disfrutar acá, queremos beber aquí. Ahora, ¿qué me dice? Esto no pasa entre nosotros. Es cierto, no creo que haya ningún hermano que esté explotando a otro, pero ¿qué de nuestra responsabilidad frente a la injusticia? ¿Qué de nuestra preocupación por ayudar a los que menos tienen? ¿Cuánto pensamos en los que tienen hambre, hermanos? ¿Cuánto pensamos en aquellos que no tienen casa? ¿Cuánto pensamos en aquellos que no tienen con qué cubrirse? Hay un pecado, o la palabra pecado se puede definir con 2 palabras. Una es transgresión. Es hacer lo que no se debe hacer. Pero pecado es no llegar a la meta de lo que Dios quiere. Transgresión es pasar un semáforo en rojo. Eso es una transgresión. Pero pecado es tirar con una flecha al blanco y que la flecha no llegue al blanco y caiga al piso. Eso es pecado. No hacer lo que sí se espera que hagamos. Cuando pienso en que ninguno de nosotros es un terrateniente, un latifundista, en otras partes del continente, aún en algunas partes del país podría suceder, apenas tenemos una casita, si es que la tenemos, no explotamos, nos parece a nadie, pero hermanos, el Señor no se conforma con que no transgredamos ciertas leyes, sino que está esperando de su iglesia una profunda preocupación por lo que le está pasando a los que padecen necesidad. Usted me dice, pero son tantos, las inundaciones, ya la vemos por televisión y hacemos zapping, no nos conmueven. Le preguntaron a Tony Campolo un día que estaba hablando de darle de comer a los pobres, y dice, ¿cómo se hace para darle de comer a los millones de niños que no tienen que comer? Y él les respondió, de uno a la vez. Entonces me dice, no puedo hacer nada con toda la injusticia que hay en este país, con toda la maldad que hay. No es verdad. Algo se puede hacer. Se puede dar un vaso de agua al sediento. Se puede tener preocupación por el que no tiene que comer. Se puede separar de la lujuria, del consumo, del excedente, de nuestras fiestas, de nuestras cenas, de nuestras vacaciones. Debemos
separar una parte y darle al que no tiene. Porque si el Señor pone su plomada, Señor, nunca hice injusticia con el pobre, jamás dejé de pagarles, nunca tuve empleados, Señor, yo soy un obrero. Pero el Señor no te va a decir lo que no hiciste, no, lo que hiciste, sino que te va a condenar, nos va a condenar, hermanos, por lo que no hicimos. Una iglesia que quiera vivir el mensaje de Jesucristo tiene que profundizar sobre esta realidad. Vivimos en un mundo de injusticia. Vivimos en un mundo donde los poderosos cada vez tienen más y los pobres aumentan en número y disminuyen en posesiones. El 40%, decía la estadística el otro día, de los ciudadanos, de los habitantes de Brasil, el 40% tiene solamente el 1% del territorio. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de la gente que hay en tu barrio? Si el Señor pusiera su plomada, ¿encontraría idolatría en tu vida? Si el Señor pusiera su plomada, ¿encontraría inmoralidad? Si el Señor pusiera su plomada, ¿encontraría injusticia? Ahora el Señor está poniendo la plomada, hermano. La puso con el pueblo de Israel. Pocos años después, este pueblo, como Él lo profetizó, fue llevado cautivo. La tierra arrasada. El Señor no quiere hacer eso con nosotros, porque quiere darnos una nueva oportunidad. El Señor pone su plomada al lado de tu vida. Y lo único que podemos decir es, ten misericordia de nosotros. Inclinemos nuestro rostro para orar. Tres pecados la idolatría, la inmoralidad, la injusticia. Quizá en ellos estén encerrados muchos otros. El Señor viene a poner la plomada al lado de nuestra vida. Puso su plomada cuando se acercó a Pedro y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Puso su plomada al lado de sus discípulos cuando le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hoy pone su plomada al lado de tu vida por la obra del Espíritu Santo para mostrarte en dónde estás torcido, para mostrarme en dónde no estoy viviendo correctamente. Pero no para condenación, sino para restauración. No para destrucción, sino para levantar al caído, enderezar el paso de aquellos que están caminando equivocados y traer bendición a su iglesia y gloria a su nombre. Decía el salmista, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero luego decía, y límpiame.
Así que, hermano, si estás sintiendo que la plomada de Dios te está marcando tu pecado, no te quedes llorando, sino recurrí a la virtud de la sangre de Jesucristo. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Amén, hermano. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Bendito ese raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Señor, tu Espíritu está poniendo su plomada, tu plomada, al lado de nuestra vida. Y tenemos que humillarnos, Señor, porque sentimos que nos está marcando nuestro pecado, nuestra desviación, nuestra inacción. Y Señor, gracias porque lo estás haciendo con un espíritu misericordioso. Señor, no has venido a condenarnos, sino a salvarnos y a perdonarnos. No has venido a destruirnos, sino que has venido con un espíritu de restauración, de perdón. Señor, si hay algún hermano o alguna hermana que en este momento siente que tu espíritu le está marcando algún pecado que no ha confesado, algún hábito que le domina, algún pensamiento que le perturba y le esclaviza, algún proyecto que se está convirtiendo en un ídolo. Señor, que tu Espíritu Santo, usando tu plomada divina, le muestre a cada hermano, me muestre a mí la desviación. Examíname, oh Dios, y pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero, Señor, queremos aprovechar de la virtud de la sangre que vertiste en el madero, aprovecharnos de tu muerte en la cruz para recibir el perdón a nuestros pecados, la corrección a nuestro desvío. Y Señor, mientras te pedimos limpieza, te pedimos, Señor, que destruyas toda desviación y comiences y continúes construyendo vidas rectas que honren tu nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén, hermano. ¿Tenemos el himno ese? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Sabe qué, hermano? Satanás es muy astuto. Muy astuto. Así que la primera cosa que va a hacer es hacerte olvidar lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida en este momento. Aún con este ruido de carteras y de movimientos. Muy astuto Satanás, ¿eh? Cuando la semilla era esparcida, mandaba las aves para que se lleven la semilla. La otra cosa que puede hacer Satanás es engañarte y decirte, no hay esperanza para vos. Estás muy torcido. Lo tuyo no es una línea recta, es una curva. Y puede ser.
pero el Señor se especializa en enderezar curvas y convertirlas en líneas rectas. Amén, hermano. Me encontré un hermano allí en este campamento, borracho total. Total. Se convirtió y no podía dejar la bebida. Y entonces un día dijo, no voy más a la iglesia porque soy una vergüenza. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Dice, si soy un borracho y no puedo dejar. Satanás. Y el Espíritu de Dios le dijo, pero sos un hijo de Dios y podés orar. Y dice, yo no sé orar, pero me arrodillé al lado de la cama y dijo, yo soy un hijo de Dios, sacame la bebida, Señor. Se levantó y nunca más bebió. El Señor se especializa en enderezar lo torcido. Lo quiere hacer hoy. La otra tentación de Satanás es que dejes cualquier situación para arreglarla mañana. Y mañana nunca llega. La otra tentación es pensar que Dios no lo puede hacer. Y Dios sí lo puede hacer. Amén, hermano. Él murió en la cruz para hacerlo.